Segunda de Tesalonicenses, hoy vamos a concluir esta carta y vamos a leer el verso 6, oramos y comenzamos. Dice así: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Padre, en esta mañana nos sentamos o nos paramos acá, Señor, delante de ti, sabiendo de que estamos en tu presencia, que tú estás entre nosotros, que Jesús está entre nosotros, que tu Espíritu está aquí, y con reverencia, con respeto, Señor, pero también con expectativa, venimos, Señor, a pedirte que tú nos enseñes, que estas palabras que están aquí escritas, inspiradas por ti, puedan hacernos ver lo que necesitamos ver el día de hoy. Entonces, Señor, enséñanos y permítenos enfocarnos, no distraernos en nada, ni distraer a otros, sino que enfocarnos en lo que tu palabra nos dice hoy. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada les mencionaba de que en este último capítulo de Tesalonicenses, de la segunda carta a los Tesalonicenses, Pablo terminaba con la parte quizás más práctica de la carta, y es básicamente con ciertas cosas que él estaba como que observando, o le habían llegado noticias de cosas que estaban sucediendo entre los hermanos ahí en la iglesia. Acuérdate que esta carta, uno de los énfasis que Pablo tiene al escribir es, el tema reiterado es que Jesús va a venir pronto, que Jesús va a regresar por su iglesia. Por lo tanto, debemos de estar atentos de las cosas que debemos de estar atentos. Pero aparentemente habían un poco de ciertas cosas que estaban ocurriendo que no estaban del todo bien. Si bien es cierto, esta iglesia era una iglesia que podríamos decir era sana, era muchas cosas, era una iglesia digna de imitar, pero habían ciertas cosas que al parecer podían corregirse. Y una de estas es especialmente lo que Pablo va a tocar en esta porción que nos toca hoy, que es la última. Y es aparentemente lo que estaba ocurriendo era que en esta iglesia de los tesalonicenses, o en la ciudad de Tesalónica en Grecia, habían ciertos hermanos, porque está hablando de hermanos, de cristianos, de cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, esta iglesia específica. Y era de que muchos, dice Pablo, andan desordenadamente. Y de hecho, a lo largo de estos versos, esa frase, andan desordenadamente, se repite 3 veces. Y ese es como el tema principal, andan desordenadamente. Y Pablo, a la luz de lo que él ha dicho en los capítulos previos y lo que él ha dicho en la carta anterior, primera de Tesalonicenses, de que Jesús va a venir, de que Jesús va a regresar por su iglesia y que debemos de estar listos, preparados, viviendo dignamente, caminando como Dios es digno, como el Evangelio es digno. Habían ciertas personas que aparentemente tenían esta idea de que Jesús viene pronto, entonces no voy a trabajar, no voy a hacer nada, simplemente voy a estar como que perdiendo el tiempo y nada más sentado esperando a que Jesús regrese. Pero lejos de lo contrario, y a lo mejor podíamos pensar de que una actitud así de simplemente sentarme y esperar a que Jesús vuelva pueda sonar muy espiritual, realmente Pablo dice eso es todo lo contrario, es súper carnal, es súper anticristiano, el simplemente sentarte y no hacer nada. Pablo va a hablar de lo importante que significa, de lo importante que es el trabajar, el mantenerte ocupado. Esa es una manera en que glorificamos a Dios. No podemos desconectar nuestra fe de la manera en cómo vivimos. La manera en cómo vivimos, en cómo caminamos, cómo vivimos nuestra vida cristiana. Saliendo de aquí todos nos vemos muy guapos, todos bonitos, cantando y todo. Pero la vida cristiana se demuestra cuando bajamos esa escalera. Y de lunes a sábado estamos en una familia, estamos en un trabajo, estamos en una escuela o universidad. Y es realmente ahí donde damos fe de nuestra fe, valga la redundancia, de que si efectivamente hemos entendido qué significa el Evangelio.
Entonces habían ciertos problemas con ciertos hermanos. Esto está hablando únicamente en un contexto de entre hermanos. No está hablando de las personas que no conocen a Cristo. Está hablando de una realidad y de una situación dentro de la iglesia y cómo se debe de manejar. Es bastante directo, bastante a lo mejor confrontador, incómodo quizás, pero esta es la medicina de parte de Dios para este problema en particular. Entonces otra vez leemos el 6, pero os ordenamos. Entonces dice Pablo, yo les estoy ordenando esto. Y Pablo está usando un término militar. Es un término militar, es una orden como de un comandante. Y la Biblia nos da muchas ilustraciones de cómo es la vida del cristiano. Y una de las ilustraciones que el mismo apóstol Pablo usa para referirse a nosotros o a la vida cristiana, él usa la imagen de un soldado. Nuestra vida cristiana, él la ilustra como la vida de un soldado. Y es en ese sentido que él usa esta palabra ordenamos, es como una instrucción, un mandato militar. Y que realmente no es una sugerencia, no es ahí les sugiero o no sé, esta es mi opinión. Dice, os ordenamos hermanos. Entonces, él está dando una orden, está actuando de una manera bastante fuerte y directa sobre un tema en particular, pero le está hablando a hermanos, le está hablando a personas como tú y yo, que hemos creído en Jesús. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la autoridad que tenía Pablo? Esa es la autoridad que tenía Pablo. Él viene en el nombre del Señor Jesús. En la primera carta a los tesalonicenses, no recuerdo ahorita la cita, pero él dice, nosotros les escribimos de parte de Jesús. Y es importante que la autoridad que tenía Pablo no era porque él era Pablo o porque él había estudiado mucho. La autoridad que tenía Pablo era básicamente porque era una autoridad que había sido delegada por Jesús. Y esa es nuestra autoridad. La autoridad que tenemos es la palabra de Dios, es la Biblia. Eso es lo que debe de regir y debe de guiar nuestra vida, nuestro camino. No estamos para manipular a la gente, creemos o no este libro, y si lo creemos, pues vamos a vivir de acuerdo a lo que este libro, inspirado por Dios, nos dice. Entonces dice, bueno, yo les pido esto, les ordeno esto. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Tú dices, órale, qué fuerte lo que Pablo está diciendo. La palabra apartarse es una palabra que quiere decir retirarse o evitar. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Hay una situación, hay ciertos hermanos dentro de la iglesia ahí en Tesalónica que están andando desordenadamente. Esa palabra la expliqué cuando estudiamos la primera carta, y andar desordenadamente es lo mismo que Pablo usa en el capítulo 5 de la carta anterior, de ociosos. La palabra ociosos o desordenadamente es la misma palabra y también es un término militar que usaban en el ejército. Y quiere decir una persona que constantemente rompe las filas, que está fuera de orden. Eso quiere decir. Cuando dice hay algunos que andan desordenadamente, él está diciendo hay algunos que simplemente y constantemente rompen filas y no siguen instrucciones, por más que se les diga. Están fuera de su puesto. Están todos como que marchando, están todos uniformados, estamos todos caminando en una dirección y hay uno siempre que se quiere salir nada más porque se quiere salir. Esa es la palabra desordenadamente que él usa. Y dice que eso es una realidad, que es una posibilidad y es algo que está, de hecho, ocurriendo en esta iglesia en particular. Ahora, debemos de preguntarnos, bueno, ¿qué quiere decir andar desordenadamente? ¿No? O sea, ¿qué quiere decir Pablo con andar desordenadamente? Y él lo explica más abajo. Fíjate, baja tantito la lectura al verso 11, que dice en el verso 11, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Usa otra vez esa palabra, esa frase. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ahí está, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Estos hermanos desordenados son hermanos que no están trabajando en nada. No están trabajando. Y dices, ¿en serio? ¿Esto es importante para Dios? Sí, lo es. Sí lo es. Porque otra vez, no tenemos de olvidar de que no desconectamos nuestra fe con lo que hacemos. Y para Dios, Dios es un Dios que hizo cosas, que trabajó, y es un Dios que sigue trabajando.
Dios no ha dejado de trabajar. Una evidencia de eso es tu vida. Dios está trabajando en tu vida, en mi vida. Está haciendo cosas y nunca deja de hacer cosas en nuestra vida. Dios está trabajando. Dios, vemos en su creación, la creación despliega, dice un salmo, la creatividad de Dios y la obra de sus manos. Dios trabajó. Y cuando tú y yo trabajamos, en cierta manera también somos un reflejo de nuestro Dios, el único verdadero Dios. Entonces, realmente Pablo está haciéndonos ver y recordándonos que es algo que él constantemente en sus cartas menciona sobre cómo vemos como cristianos el trabajo. El trabajo es algo importante. Pero estas personas no estaban trabajando probablemente por lo que decía hace un rato. Pues Jesús viene pronto, entonces mejor me siento aquí en la iglesia me va a sostener, la iglesia se va a encargar de mí y yo nada más así de brazos cruzados no hago nada. Y cuando no haces nada, cuando estamos de ociosos, nos ponemos chismosos. Pues eso es lo que dice, ¿no? Fíjate el verso 11. Dice que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino en qué. Si ya no tienen nada que hacer para ti, entretenerte, ¿qué haces? Te metes con el otro. Dice, entrometiéndose en lo ajeno. Entonces lo chismoso me lleva, o lo ocioso me lleva a lo chismoso. Entonces, ese era el problema. Ahora, a veces tenemos como que una noción distorsionada del trabajo. Pensamos que el trabajo fue parte del castigo de Dios para con Adán y Eva, y no lo es. El trabajo es algo que existía antes de la caída. Antes de la caída. Y quiero que lo veamos para que entendamos muy bien esto. Vamos al primer libro de la Biblia. Ahora sí, no hay pierde. El primer libro de la Biblia es Génesis. Vamos al capítulo 2, por favor. Génesis 2, verso 15. Deja ahí tu dedo marcado o algo marcado porque vamos a volver a Tesalonicenses, pero vamos a Génesis 2. Verso 15. Fíjate, el mundo es el mundo perfecto, no hay ningún problema. Todavía no se ha introducido el pecado. Y fíjate lo que estaba ocurriendo ahí. Dice, tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le dio una responsabilidad muy clara y muy específica a Adán. Y era, como dice ahí, a labrar, o sea, es trabajar, y guardar o administrar. Entonces, tenemos que quitarnos esta idea de que el trabajo es parte de la maldición de Dios por el pecado. No, el trabajo era algo que Dios ideó y pensó antes de la caída. Estaba en el lugar perfecto, en el lugar ideal. Entonces, no podemos decir que el trabajar significa que Dios es como un castigo de Dios el trabajo. No lo es. Sí, ahora se nos ha hecho pesado. De hecho, avanza también ahí en Génesis 3, el capítulo que viene después, verso 17. Génesis 3, verso 17 al 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, dice, por tu causa. Y fíjate, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás. Dice, con el dolor comerás y con el sudor de la frente vas a trabajar. Ese sí es la consecuencia. Pero el castigo no es el trabajo. El castigo, la consecuencia es que lo vamos a hacer con el sudor de nuestra frente. Nos va a costar. Entonces el trabajo no es parte del castigo, no es algo que no estaba antes. Ahora, el trabajo tampoco es algo que va a acabar cuando estemos con Jesús. Eso también es bueno saberlo. Acompáñame ahora sí al último libro de la Biblia. Tampoco hay pierde ahí. Apocalipsis. Todos le tienen respeto a ese libro. No te va a pasar nada si lo abres, créeme. Apocalipsis 22. Verso 3. Aquí es lo que va a ocurrir por la eternidad después de que Jesús viene e instaura su reino
¿Qué es lo que vamos a hacer? A veces tenemos una imagen súper distorsionada de lo que es el cielo. Pensamos que vamos a ser como un angelito con rollitos ahí encima de una nube, rascándonos el ombligo y como que tirando una flecha a la nube al frente. Es una caricatura eso. Fíjate lo que vamos a hacer por la eternidad, los que hemos creído en Jesús. Apocalipsis 22, verso 3. Dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Está hablando de esta ciudad que va a descender del cielo, la nueva Jerusalén. Dice, y sus siervos les servirán. Vamos a servir, ¿ves? Vamos a trabajar. Vamos a servir a nuestro Dios. En esta nueva Jerusalén que va a descender del cielo, es el lugar donde vamos a estar. Y eso es lo que dice, vamos a servir al Señor por la eternidad. Ya no va a haber esa carga, ese sudor, ese fastidio por trabajar y por servir, pero lo vamos a poder hacer y seguir haciendo ahora sin el peso de lo que representa hoy en día. Yo sé que hay mucha gente que está haciendo lo que le gusta y hay otra gente que está trabajando en algo que no le gusta. Pero es la manera de sobrevivir. Pero en ese momento, cuando estemos con Jesús, los que hemos creído en Él, vamos a seguir trabajando, seguir sirviéndole a Él, pero ya no sin ese fastidio y ese peso que tenemos y experimentamos hoy en día. Entonces el trabajo no es, volvamos a Tesalonicenses, no es una maldición de Dios, es una bendición de Dios. Reflejamos a Dios a través de lo que hacemos, lo hacemos con excelencia, lo hacemos como para Él. Ahora, Pablo dice, hay unos que no están trabajando y ¿qué están haciendo? Se están entrometiendo en lo ajeno. Entonces, cuando tú no estás trabajando, no porque no puedes, porque Pablo va a decir después, no es que no puedes, es que no quieres. Entonces, cuando no estás haciendo nada, lo único que te queda es meterte con los demás. Y de un problema, ahora tú pasas a ser un problema para otros. Cuando no estamos ocupados, cuando no estamos ocupando nuestro tiempo, nuestra vida, en lo que Dios quiere que hagamos, o usando los talentos que Dios nos ha dado para trabajar y no usando la creatividad que Dios nos da para trabajar, nosotros estamos generando un problema para otros. Eso es lo que Pablo dice. El ocioso empieza a hablar y a meterse porque no tiene nada en qué ocuparse. Entonces Pablo dice, ocúpate, trabaja, porque esa es la manera en que glorificamos a Dios. Si no estamos haciendo eso, si no estamos trabajando, si no estamos esforzándonos, trabajando duro, estamos trayendo un descrédito a Dios, un descrédito a Jesús, un descrédito al Evangelio y un descrédito a la iglesia. Como cristianos debiésemos de ser conocidos por los mejores trabajadores. La verdad. Porque nosotros no trabajamos por un salario primeramente. No trabajamos. Esa no debe ser mi motivación. Porque si es un salario o si es una cifra, siempre va a haber una cifra más arriba. Y en algún momento la cifra que tú tienes va a ser insuficiente para ti. Y cuando eso deja de ser suficiente, mi motivación baja y dejo de trabajar como debo. Pero cuando mi motivación es Jesús, que esa es la motivación de todo trabajador, las cosas cambian, ¿ves? Y es así como debemos de trabajar. A veces pensamos de que el trabajo, o para que yo pueda trabajar de una mejor manera, las circunstancias deben de cambiar. Si tan solo hubiese un mejor ambiente laboral, yo podría trabajar como debo. No es necesario. O sea, sí, que padre que cambie, ¿no? O sea, si la oficina es un tormento, pues Dios quiera que pueda cambiar, pero eso no es necesario para que tú puedas cambiar tu actitud, porque es un problema de actitud y de mente, no de circunstancias. Nuestra motivación otra vez es Jesús. No es por más dinero, no es por lograr un ascenso, primeramente, no es por ser reconocido, es porque amo y quiero servir a Jesús. Mira, vamos al libro de Colosenses. Está antes de Tesalonicenses. Colosenses capítulo 3. Verso 17. Y después verso 23 y 24. Colosenses 3, 17 dice, y todo lo que hacéis, y esto Pablo lo está escribiendo en un contexto de trabajador, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, verso 23. Y todo lo que hagáis,
hablando del trabajador, o de nuestro trabajo, o nuestra actitud en el trabajo. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para tu jefe. No, no dice eso. Dice como para quién, para el Señor. Y no para los hombres, ahí está, no es para tu jefe. Es como para el Señor, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y chécate esto, porque a Cristo el Señor, ¿qué dice ahí? Servís. Cuando tú estás en tu oficina, si tú estás una empresa, un corporativo, alguien te contrató, claro, y estás sirviendo a la causa a lo mejor de esa empresa. Pero sobre esa empresa está el Señor, está Dios. Y nuestra motivación, tu motivación como la mía, es que yo lo estoy haciendo primeramente por amor a Jesús, porque a Él estoy sirviendo. Ahora, no debo de servir motivado en porque quiero obtener un ascenso o el reconocimiento, porque a lo mejor sí te lo pueden dar, pero esta vida tú sabes muy bien que no es justa. Y a veces te vas a esforzar y vas a trabajar y no más tu jefe nunca va a ver todo el esfuerzo que tú hiciste y a lo mejor nunca te va a reconocer. Pero la Biblia nos dice que Jesús sí nos va a reconocer si lo hacemos para Él. ¿Ves? Dice, al Señor servís y Él es el que nos va a dar una herencia. Entonces, cuando entendemos de que sobre mi jefe o sobre la persona que está arriba está Jesús, ¿cómo cambiaría mi actitud al trabajar en ese lugar, en esa oficina? ¿Cómo cambiaría? ¿Te das cuenta que no es tanto un asunto de circunstancias, sino un asunto de motivación correcta? De poner nuestros ojos y de fijar nuestra mirada donde realmente debe de estar. Alguien que ve exactamente tu esfuerzo, tu sudor, como Él dijo que iba a ocurrir, pero que estás honrando a Dios, honrando a Jesús ahí en el lugar donde estás trabajando, honradamente. Entonces, cuando hacemos eso, estamos trayendo realmente gloria al Evangelio, gloria a Jesús. Cuando no estamos haciendo esto, probablemente el Evangelio, los cristianos estamos siendo desacreditados a través de la manera en que trabajamos. Ya bastante problemas tenemos con nuestro a veces mal testimonio de iglesias. Yo creo que una buena manera de revertir eso o de cambiar la perspectiva es en tu lugar de trabajo. Es finalmente donde pasas más horas, más tiempo, donde la gente convives más con la gente y Dios te puede usar en ese lugar. Entonces, volviendo, esta gente, estos hermanos desordenadamente no estaban trabajando. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice, que os apartéis de todo hermano. Después voy a explicar eso porque está interesante, al final lo vuelvo a retomar. Verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis. Aquí Pablo dice, ok, esto no lo debemos hacer porque ya yo les he dado enseñanza, esto ya es algo que ya escucharon antes, debemos de trabajar. Pero no solamente es una enseñanza que Pablo ya enseñó previamente, sino es algo que él modeló con su propia vida. Y eso es importante. Pablo se está poniendo a él como un ejemplo de lo que esto significa. Dice, debéis imitarnos. Necesitamos ver estos modelos, necesitamos no solamente ver estos modelos, tú y yo necesitamos ser esos modelos. De qué significa realmente el Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Pablo cuando llegó ahí? ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos la carta primera de Tesalonicenses, dijimos o puedes leer Hechos 17, que es como la historia de cómo llegaron ahí. Pablo dice que estuvo simplemente 3 sábados, 3 días de reposo yendo a la sinagoga. Y que después salió, tuvo que huir porque la gente se puso pues agresiva y violenta con él y salió a otra ciudad. Pero en esa primera visita, Pablo dice en otra parte, en primera de Tesalonicenses, que él trabajó arduamente de día y de noche. Arduamente, con sus propias manos, él trabajó
¿Para qué? Para no ser gravoso para la gente. Y ¿sabes qué? Pablo es un muy, muy buen ejemplo. En Hechos 17, Pablo dice que él se quedó en la casa de un hombre llamado Jasón, que era una persona que vivía ahí en Tesalónica. Y cuando dice aquí en el verso 8, ni comimos de balde el pan de nadie, él está diciendo que no comimos gratuitamente el pan de nadie. Pablo pagó por su pan. Él pagó por su pan. Nos está diciendo, y la Biblia nunca nos dice que no debemos de aceptar lo que otros nos quieran o nos puedan dar. Pero lo que Pablo está diciendo es que él nunca quiso ser una carga pesada para ninguna persona. Menos para una iglesia que tiene 3 semanas de vida. O sea, piensa en eso. Esta iglesia que comenzó en Tesalónica tenía 3 semanas, como mucho, un mes de vida, y cuando ya Pablo se fue, ¿qué tipo de sustento podría haberle dado Pablo? Ninguno. Tampoco él quería que el tema de dar o de hospedar, de dar comida, fuese tampoco algo que causara como un tropiezo en otros. Entonces dice que él no comió de balde el pan, él pagó por su comida. ¿Y sabes qué? Dice, ese es un modelo, es un ejemplo que ustedes recibieron de mí. Es importante eso, pagar su comida. A veces pensamos que la iglesia está para aprovecharnos de ella, o tenemos que aprovecharnos de la bondad y la generosidad de otras personas. Tenemos que ser cuidadosos, porque a veces eso es lo que precisamente trae descrédito al Evangelio y a la iglesia de Cristo. Pablo quería ser muy cuidadoso en lo que la gente podía llegar a decir de Jesús, del Evangelio y de la iglesia. Y él dice, nosotros dimos el ejemplo. Y ahora, ¿quiere decir eso de que él nunca recibió ayuda de nadie o que nunca se le dio un salario? No dice eso. Pablo dice, menciona en Corintios y en Timoteo, de que el que sirve al Señor trabajando, predicando o enseñando es merecedor de doble honor y que, o sea, es digno de su salario. Si una iglesia puede sostener a pastores, a misioneros, tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero si no se puede, ¿la obra de Dios va a terminar? Pues no. Pablo fue y trabajó. ¿Cuál era la profesión o la habilidad que él tenía? Era construir carpas, tiendas de campaña. Leí un libro donde decía que a un niño que crecía en el judaísmo, si quería ser rabino, estudiaba las cosas de la ley, pero los padres, paralelo a eso, le enseñaban un oficio para que pudiese como que sostenerse. Y probablemente esa es la manera en que Pablo sabía trabajar y podía construir y fabricar casas. Trabajó duro, dice, ¿para qué? Para no ser gravoso. Esa palabra gravoso quiere decir un pesar sobre. Él no quería hacer un peso así sobre los cristianos, sobre esta iglesia en particular. Es interesante. Pablo iba y trabajaba. Tenía un horario de oficina, no de oficina, pero tenía un horario donde construía carpas. Y después, cuando la gente iba a tomar su siesta, seguramente, comenzaba un estudio bíblico y empezaba a enseñarle a la gente sobre Jesús. No usaba su horario de oficina para predicar el evangelio y sacar la vuelta. Hacía carpas, trabajaba. Y cuando tenía tiempo libre, hacía lo otro. Estás en ese trabajo no para evangelizar, eso no es tu primera función. No es usar tus horarios de trabajo para hablar y para sacar la vuelta. Vas a glorificar a Dios trabajando, sirviendo ahí. Y sí, eso te crea puentes para tener relaciones con personas. Y las personas van a ver tu vida, van a ver tu testimonio, van a ver que eres responsable, que llegas a la hora, que no robas cosas de la oficina. Cosas así. Y la gente va a decir, esa persona es diferente. ¿Qué tiene esa persona? ¿Por qué es diferente? Y eso es un puente para que tú y yo podamos hablar de Jesús. Ahí sí, ¿ves? Pero no podemos usar todo el horario de nuestra oficina para simplemente evangelizar. Estamos robando.
se nos paga o se te paga para cumplir un horario, para hacer la responsabilidad que se te dio. Entonces, Pablo chambeó duro. Y sí habían iglesias que lo ayudaban, y sí la Biblia habla de que debemos de, como iglesias en general, apoyar y soportar a la gente que está sirviendo de tiempo completo a la obra de Dios. Pero Pablo, al ser un misionero y al iniciar muchas iglesias, eso era lo que él hacía, trabajaba. Y cuando leía esto me acordaba de cómo comenzó esta iglesia. A lo mejor no sabes cómo comenzó esta iglesia. Yo vengo de Chile, allá pastoreaba una Calvary Chapel en Chile, en el sur de Chile, y Dios puso la carga y el llamado para venir hasta acá. Estuve un año aproximadamente en la iglesia que hay en Mérida. En ese tiempo era la única que había en el sureste. Y decidimos movernos para acá. La iglesia, ni la chilena, ni la iglesia de Mérida, tenía la capacidad económica en ese tiempo de sostenernos económicamente. Entonces yo dije, bueno, si Pablo hizo sus carpas, yo puedo trabajar. Y vine acá y busqué trabajo. Y mi esposa, en ese tiempo no teníamos hijos, vino acá y también buscó trabajo. Y algo increíble, la primera oveja que llegó a esta iglesia y que sigue acá, fue una persona que mi esposa conoció en su trabajo. Y le habló de Cristo en el baño. Y ahí recibió a Cristo. Y sigue aquí. ¿Ves? No sé si está aquí o está sirviendo ahorita. Y ella y yo trabajamos. No tenemos problema con eso. Trabajé por 7 años. Y es pesado, es otro esfuerzo, pero si Pablo lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Ahora, la iglesia crece y todo, y después cosas van pasando, gente te apoya, otras iglesias te quieren apoyar, y ya la cosa cambia, pero la obra de Dios nunca se debe de parar por nuestra comodidad. Nunca. Entonces, ese era el modelo, y Pablo dice, sigan mi modelo, yo les he puesto modelo, yo no quiero ser una carga para nadie. Y esa debe ser nuestra visión, no ser una carga pesada para nadie. Ahora fíjate el verso 10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ándale, ahí está, ¿ves? Así te va a ir. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Os ordenamos, otra vez esta palabra, esto es una orden, ¿ok? No es una sugerencia, es una orden con amor, pero es una orden. Dice, cuando estábamos ahí nosotros les ordenamos, o sea, en sus primeras visitas, desde un inicio, Pablo dejó claro que la teología del trabajo es importante, ¿ok? Nuestra perspectiva del trabajo es importante, porque después de nuestra familia es el lugar donde más pasamos tiempo. Entonces, ¿importa cómo tú veas tu trabajo? Sí importa para Dios. Entonces dice, todos ordenamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esa es la solución. No quieres trabajar, no vas a comer. Ahora, hay una palabra importantísima aquí, y es quiere. No dice, si no puede trabajar, tampoco coma. No es un asunto de capacidad o de incapacidad, es un asunto de falta de voluntad. Nos está diciendo, el que no puede trabajar tampoco va a poder comer. Esa sería una crueldad. Pero aquí está hablando de alguien que puede trabajar, pero no quiere trabajar. Es una gran diferencia. Por eso es importante que cuando a veces queremos ayudar a gente que puede trabajar y no quiere, lo estamos perjudicando en vez de ayudarlo. Y eso debe de hacernos recapacitar todo lo que hacemos con nuestros recursos o cuando queremos ayudar a otra persona. A veces pensamos, es que eso no es amor de Cristo. No, a veces el ayudar a alguien que puede y no quiere, estás demostrando que Cristo no le ama. No es el amor de Cristo eso. Demostramos el amor de Cristo ayudando a esa persona a crecer y a madurar y a salir de su error. ¿Ves? Entonces, ahora también podemos decir cuán grande es Dios, ¿verdad? ¿O no? Ya los temas incómodos, no sé si cuán grande es Dios.
Entonces dice, ok, no quieres trabajar, tampoco vas a comer. Así de simple. No es un asunto de, o sea, puedes no tener trabajo y haber perdido tu trabajo. Es una realidad, ¿ves? Pero mínimo debe de haber un interés de tu parte de andar buscando un lugar para trabajar. Pero si nada más estoy así como que, pues ni modo, no voy a hacer nada y voy a estar en la casa y voy a empezar, después empiezo a hacer un fastidio a veces para mi familia, mis hijos, porque ando pendiente de todo, menos de lo que tengo que hacer yo. Dice Pablo, pues sabes que si reiteradamente se te ha dicho que debes de trabajar y debes de proveer de sustento, no porque no puedes, sino simplemente porque no quieres, pues esa es la solución. ¿Sabes qué? No puedes comer. ¿Cuál es la necesidad de llegar a un punto así? ¿Ves? ¿Cuál es la necesidad de querer llegar a un punto así? No trabajo, no comida. Entonces, cuando no hay comida, sale mi instinto de supervivencia. Y ni modo, voy a tener que buscarle, de alguna forma, de algún lado, porque si no trabajo, no voy a comer. La supervivencia es una muy buena motivación, créeme. Entonces, pero tenemos que tener cuidado nosotros los del otro lado, a veces nada más estamos como que estorbando lo que Dios quiere hacer en una persona, como que ayudando, pudiendo a esa persona trabajar. Y nada más estamos ayudando, lo que estamos haciendo es perjudicándolo. Tenemos que tener mucho cuidado con la ayuda social. Porque a veces nada más queremos ayudar, cuando esa persona tiene una dignidad y tiene una habilidad. Y Dios le ha dado talentos para trabajar. Pues nada más queremos ayudar a una persona que sí puede trabajar. Lo estamos perjudicando lejos de ayudarlo. Y no estamos demostrando el amor de Dios de esa manera. Entonces, tenemos que ser sabios y prudentes. Aquí hay consejos prácticos que Dios nos da en su palabra para cómo manejar esa situación. El trabajo es un muy buen maestro. Es un muy buen maestro, trabajar. Estar con otras personas. Créeme que tu carácter, mi carácter va a cambiar y va a ser pulido estando con otras personas. Teniendo un jefe difícil, créeme que Dios lo va a usar como una herramienta de santificación en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Pues ahí está, se escucharon. O sea, el trabajar forma carácter. El evitar eso nos da un carácter débil. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere transformarnos, quiere hacernos madurar, quiere hacernos crecer. Entonces el trabajo es una muy buena herramienta para crecer y para madurar. No le hagamos el quite a eso. Tampoco cometamos el error de decir, pues yo quiero servir a Dios, entonces significa que estoy las 24 horas en la iglesia y solo ahí puedo servir a Dios. Y no es así. Nosotros hemos cometido un error cuando hemos puesto una línea de separación entre trabajo secular y sagrado. Tú sirves a Dios en esa oficina donde estás hoy. Tú sirves a Dios en esa institución de gobierno en la que estás hoy. Acuérdate, ¿qué dijo Pablo en Colosenses? A Cristo servís. No estás sirviendo a Dios únicamente cuando vienes a la iglesia o limpias, o estás en la puerta, o estás aquí adelante, o lo que sea. Esa no es la única forma en la que servimos a Dios. Sí es una manera, pero no es la única. También tú y yo podemos servir a Dios en el lugar, en el empleo secular en el cual estás hoy en día, porque lo estamos haciendo para Él. Entonces, ¿qué dice Pablo acá? No quieres trabajar, tampoco vas a comer. Ahora, ¿cuál es la instrucción y el mandato para ellos? Dice, a los tales mandamos y exhortamos otra vez por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la autoridad que tenemos. No es porque yo soy Pablo y porque me caen mal. Es de parte de Jesús esto, ¿es? Que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Debes de colaborar, ¿ok? Debes de colaborar y cooperar con tu casa para traer el pan, para traer el alimento. Y sosegadamente quiere decir en silencio. Eso quiere decir sosegadamente, en silencio. Es un mandato. Necesitas chambear.
Si perdiste tu trabajo, entiendo eso, no depende 100% de ti. Esfuérzate y pide sabiduría y dirección a Dios para encontrar un lugar que te pueda ayudar a cooperar en traer pan a tu casa. Pablo dice en Timoteo de que si yo no proveo para los míos, soy peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Entonces debo de esforzarme en entender de que esto no es una sugerencia de parte de Dios para ti ni para mí, es un mandato. Tal como Dios nos dice que tenemos que amarnos unos a otros, dice aquí, tenemos que trabajar sosegadamente. Es un mandato de Dios también. Verso 14 al 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Pablo sabe que la posibilidad es que los hermanos digan, ay no, qué pena, mejor no hago nada. Hay algo específico que podríamos decir, en cierta manera es como disciplina, que debemos de hacer. Y él dice, y le está hablando a la iglesia, no le está hablando a algo que necesariamente tiene que hacer el pastor. A veces nuestra dependencia es no solamente el pastor, él tiene que arreglar los problemas. Esto está hablando de una relación entre cristianos, una relación del día a día, de la comunión que existe entre nosotros. Entonces dice, si alguno no obedece, ¿qué? Obedece eso de buscar trabajo, de trabajar, ¿ves? Si alguno no obedece a lo que decimos de esta carta, a ese señaladlo, o sea, es como decir, identifícalo. ¿Quién es? Y no os juntéis con él. Y dice, órale, ¿ese es el amor de Jesús? Pues sí, ese es amor también. Porque ¿cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que queremos? Arrepentimiento. ¿Ves? Arrepentimiento. Entonces, si hay una persona que está con estas características que dice Pablo, sea hombre o sea mujer, y tú eres su amigo o tú eres su amiga, lo que Pablo está diciendo es que te apartes socialmente un tiempo de esa persona, para que él pueda dimensionar lo que está pasando en su vida y ver realmente si la falta de compañerismo contigo, la falta de compañerismo con la iglesia, la falta de compañerismo con Dios, lo va a mover y lo va a empujar a arrepentirse y a cambiar. Es simplemente eso. Es fuerte y dices, órale, qué directo. Pero esa es la manera en que debemos de enfrentar este tipo de situaciones. Dices, no, Pablo es muy brusco aquí. ¿Qué onda con Pablo? No. Ahora, es importante, porque esto no es algo que Pablo dice a la primera, así, eso es lo que tienes que aplicar, así como que directo y a la cabeza. No es así. Pablo ya ha dado 2 advertencias mínimas registradas. Entonces, no es a la primera, esto es lo que vamos a hacer. Hay un procedimiento antes, es animar, es exhortar, es enfrentar la situación. Mira, vamos a la primera carta de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 11. Siempre hay lugar para la gracia es importante. Primera de Tesalonicenses 4, verso 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad. ¿Y qué dice ahí? Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar, dice, con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces, esta es la segunda vez que Pablo está diciendo esto. Dice, como os hemos mandado. O sea, quiere decir de que había una vez previa que ya lo había dicho, trabajar con tus manos. Esta es la segunda vez que él da la enseñanza. El capítulo siguiente, primera de Tesalonicenses 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahí está la palabra desordenadamente, es la misma palabra. Los que no andan trabajando. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Tercera vez sería entonces.
Entonces, cuando ya ni a la 1, ni a la 2, ni a la 3, y a veces Dios te da para 4, o quién sabe un poquito más. Pero si ya ves que la persona nomás no agarra la onda, eso es lo que dice Pablo que tenemos que hacer. Es, bueno, vamos a tomar un tiempo de separación entre tú y yo. ¿Sabes qué? Este domingo no te voy a acompañar al cine. No voy a ir a comer contigo. Porque quiero que entiendas, hermano y amigo mío, que te amo con todo mi corazón. Pero esa actitud y esa persistencia, lo que estás haciendo, tienes un conflicto con Dios y tienes un conflicto con nosotros. Y es difícil llegar a ese punto. No es nada fácil, ¿ves? Pero es bueno para esa persona. Y eso es lo que debemos de buscar. Que esa persona pueda arrepentirse. Entonces, el evitar el contacto social va a hacer que en el fondo ella o esta persona, sienta vergüenza. No es que tú lo vas a avergonzar delante de todos. Aquí no está diciendo que lo vas a exponer delante de todos. No dice eso. Dice que esto es algo que tú tienes que hacer con esa persona directamente y particularmente con esa persona. ¿Por qué? Porque quieres restaurar. Quieres que esa persona se arrepienta, que cambie su perspectiva sobre andar desordenadamente. Y la manera y la última instancia, después de no escuchar 3 exhortaciones o 4, es, esto es lo que vamos a hacer, así vamos a proceder. Queremos que se arrepienta, queremos restauración. Y si se va esa persona y dice, voy a seguir haciendo lo que quiero, eso significa que nunca tu amistad con él significó algo. Si se va de la iglesia, significa que esa persona, nunca esa iglesia significó algo para él. Si por algo así se va, eso lo único que va a demostrar es que nunca le interesó él, ni la iglesia, ni tu amistad, ni tu compañerismo. Si le interesa el compañerismo con Jesús, con la iglesia, créeme que va a cambiar. Va a entender lo que se trata. No es nada agradable y eso es lo que tocaba hoy. No estoy hablando contra nadie en particular. ¿Ok? Pero es importante entender estas cosas prácticas. Necesitamos edificarnos unos a otros, estar pendientes unos a otros. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Y Pablo bien que nos conoce, y Dios bien que nos conoce. Dice, a veces señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence, o sea, para que sienta vergüenza, la convicción de Dios en su vida. Dice, más no lo tengáis por enemigo. Eso va para nosotros. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Es muy probable que se nos pasa la mano. Y dice, ya no, pues ya ese es un impío, ¿no? Como a David, ¿no? Vamos a sacar la espada, le vamos a mochar la oreja. No, es tu hermano. O sea, sigue siendo un cristiano. ¿Ves? No es que nunca fue cristiano o que no lo es, no. Dice, es tu hermano. Dice, no lo tengas por enemigo, sino amonestadlo como a un hermano. Cuando la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente en el Antiguo Testamento, está diciendo por esto vas a tomar esto. Porque, ¿sabes por qué? Es porque nosotros generalmente nuestra reacción es mucho más exagerada que el problema. Entonces cuando dice ojo por ojo, es por un ojo vas a tomar un ojo, es una medida, ¿no? Es esto, no más. Porque nosotros por un ojo quitaríamos el ojo, la oreja, la boca, el brazo, porque se nos pasa la mano. Entonces aquí Pablo dice, hey, no es tu enemigo, no te olvides que no es tu enemigo. Y trátalo con amor, sí, con franqueza, con dirección y todo, con la verdad, pero amonestarle como a un hermano. Y ¿sabes qué? Creo que en mi vida, los tiempos de mayor como edificación, en mi vida de ver cosas que no me daba cuenta, o que me daba cuenta y pensaba yo que podía seguir así nada más como que por la vida, han sido realmente la amonestación de hermanos, ¿ves? Que, pum, o sea, te dicen algo, te hacen ver algo y se te cae el velo. Y dices, qué feo que soy. Qué horrible he actuado. Pero esa persona que me lo está diciendo no es un extraño, no es una persona que recién conocí, es una persona que me conoce y es un hermano para mí.
Y sabes que esos amigos o esos hermanos debes de cuidarlos y apreciarlos, porque te están hablando con el amor de Dios, pero también con la verdad que es necesaria para tu crecimiento. El libro de Proverbios 27:6, no vayas ahí, pero Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas de los que aman. Fieles son las heridas de los que aman. Esas heridas que a veces nos causan nuestros amigos de la fe cercanos son heridas por amor, ¿ves? A veces necesitamos ser heridos en nuestro orgullo, en nuestra necedad, en nuestra terquedad, en nuestra abierta desobediencia a la palabra de Dios. No podemos seguir así nada más como que ignorando, dañando a los demás, dañando nuestra relación con Dios. No podemos seguir así. Necesitamos amigos que tengan los pantalones bien puestos. Lo necesitas tú, lo necesito yo. Verso 16 y 17 para terminar, dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. O sea, está poniendo su firma. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta es como la bendición final y me encanta. Hay tres cosas que Pablo dice. Él pide o él anhela para estos cristianos que Dios les dé paz, que Dios les dé su presencia y que Dios les dé su gracia. O que continúe dándoles su gracia, su presencia. Y sabes que eso es lo que tenemos tú y yo. No hay manera, y me gusta porque Pablo siempre termina sus cartas comienza con gracia y paz y termina con paz y con gracia y con todas esas cosas. Ese es siempre el sándwich, gracia y paz. Y eso es lo que tú y yo necesitamos y tenemos. No puedes tener paz si no has entendido la gracia de Dios. Solo Dios te puede dar paz, pero la paz de Dios está disponible para ti solo cuando haces las paces con Dios. Nunca vas a poder tener la paz de Dios si no has hecho las paces con Él primero. Si estás en pecado, si eres un pecador, si estás viviendo una vida en rebeldía en contra de Dios, nunca vas a poder experimentar la paz de Dios. Necesitas arrepentirte, necesitas confesar tu pecado, necesitas venir a Jesús para el perdón, necesitas aceptar su perdón, cambiar tu vida, cambiar la dirección de tu vida y correr hacia Él y vas a experimentar la paz de Dios. No hay otra manera. La paz de este mundo es temporal. La paz de este mundo depende de tus circunstancias. La paz de Dios no depende de tus circunstancias. La paz de Dios es algo que Él te da en tu corazón y ahí está, es inamovible. Su paz, su presencia. Acuérdate, estos cristianos en Tesalónica estaban siendo perseguidos por su fe. Estaban en problemas grandes, la gente no los quería, la gente los odiaba. Pero Él dice, ¿sabes qué? A lo mejor todo el mundo te puede odiar, pero Dios está contigo y Dios te ama y eso es suficiente. Si estás así hoy en día, si eres una persona que hay mucha gente que tienes en contra en este momento, o el amor de tus padres quedó corto, o te fallaron, o el amor de tus hermanos, o incluso el amor de tus amigos ha sido insuficiente, créeme que el amor de Dios es totalmente suficiente para tu vida. Y su gracia. Somos aceptados por Dios no por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso estamos parados seguros hoy en día. Porque si la aceptación de Dios para conmigo dependiese de lo que yo hago, sería una pesadilla. Porque yo, ni tú, ni ninguno de nosotros es 100% fiel todos los días. Caemos, pecamos, tropezamos, nos levantamos. Pero Jesús fue fiel y vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y cargó en la cruz los pecados tuyos y los míos. La ira del Padre cayó sobre su Hijo Jesucristo, esa ira que tú y yo merecíamos recibir por nuestro pecado. Tú necesitas a Jesús, mi amigo. Necesitas de su gracia, de su perdón. Necesitas reconocer tu condición, necesitas arrepentirte. Dios te ama, Dios quiere darte de su amor, quiere darte de su paz, pero necesitas venir a Él y rendir tu vida a Jesús.